Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer y agradeceros. No voy a emplear el usted esta tarde porque estamos en una reunión pues de colegas, de profesores y de compañeros. Y para mí pues es una satisfacción compartir esta tarde pues con la Asociación de Profesores de Radiología y Medicina Física para comentaros en qué línea de trabajo estamos ahora desde la conferencia realizando, cómo vemos la situación del profesorado en general en nuestras facultades de medicina, qué iniciativas estamos tomando, qué esperamos conseguir y cuáles son nuestras necesidades. Y estoy muy bien acompañado por colegas, como sois todos, profesores de universitarios, y además también, pues muy bien acompañado, pues por dos profesores que yo estimo mucho, que uno es el vicepresidente de la asociación, pues el profesor Francisco Sendra, que ya no lo tengo que presentar porque conocéis su competencia profesional, su competencia docente, y lo que sí puedo deciros pues es que igualmente que se muestra tan competente en el ámbito de vuestra asociación, se muestra de igual manera en el ámbito de nuestra facultad. Por tanto, Paco, pues también muchas gracias. Y además también está asistiendo la profesora Lourdes de la Peña, que también es profesora de ese área de conocimiento, y de ella pues solo os puedo decir que también igual que con Paco pues tenemos amistad de todos estos años de trabajo conjunto, pero que en concreto con Lourdes pues he tenido la suerte que se haya incorporado a mi equipo de canal pues hace ahora justo un año y por tanto pues, no puedo estar mejor acompañado. Si os parece vamos a empezar la presentación que tenía prevista, si no nos fallan los medios técnicos, que espero que no. Voy a presentar, espero, me confirmáis por favor que ya Sí, sí, tenéis el PDF el PDF, ¿verdad? sí, así. De acuerdo. Pues aquí tenéis un esquema. Voy a hacer una presentación. Voy a ser telegráfico para que no dure mucho la intervención y para que luego lo importante sea el debate, los comentarios, las sugerencias, las críticas que podáis hacer a lo que yo pueda presentar. Y vamos a esta exposición. Tiene como dos partes la introducción claramente diferenciadas, que es hablar en primer lugar de acreditaciones y estimación del profesorado en la docencia del grado y luego las figuras docentes del profesor contratado, doctor vinculado y ayudante doctor vinculado en la LOSU. Una mínima presentación. Ahora mismo el grado de medicina se imparte en 44 universidades y aquí tenemos el dato principal, el futuro de la profesión médica, que lo tenemos en nuestros centros. Pero además de esa formación de grado se realiza también una amplia formación de posgrado y también una amplísima labor de investigación, y aquí tenéis, valga como resumen de esa labor de investigación tan importante, que es un número cercano a 9.000 las tesis doctorales que ahora mismo se están dirigiendo desde nuestros programas de doctorado. ¿Y quiénes forman en esas 44 facultades con docencia del grado de medicina? Pues aquí está el profesorado, en su gran mayoría, como bien sabéis, profesorado no permanente, en menor cuantía el profesorado permanente, y sabéis que entendemos por profesorado permanente catedráticos, titulares y contratados doctores. Y si os dais cuenta, este es algo más de 15.000 profesores, pero cuantitativamente hablando, el grupo más numeroso bien integrado está formado por los tutores clínicos, por los colaboradores honorarios, que sabéis que son hoy día imprescindibles para la formación, sobre todo práctica clínica de nuestros estudiantes, y que a estos tutores clínicos, colaboradores honorarios, tenemos que esforzarnos en tratarlos muy bien porque nos interesa mucho, porque los necesitamos y porque es lo menos que podemos hacer con personas que se han comprometido también a ayudarnos en nuestro proyecto docente. En abril del año pasado, apenas había empezado el confinamiento, mantuvimos una reunión con José Manuel Pingarrón, el secretario general de Universidades, y con Mercedes Siles, que acababa de ser nombrada la directora de la ANECA.
Esa reunión venía motivada por un escrito amplio, extenso, que hicimos desde la conferencia, en el que manifestábamos una vez más nuestra preocupación por la situación del profesorado en las facultades de medicina. Y en esa reunión, en ese inicio del confinamiento del que tenemos tantos recuerdos y que ha sido un periodo tan complicado y tan difícil, llegamos a una serie de acuerdos. Y es que los criterios de acreditación del programa Academia de la ANECA tenían que revisarse y se están revisando precisamente en estas fechas, porque eso ocurre cada 2 años. Acordamos que íbamos a realizar un estudio sobre cualitativo y cuantitativo de los profesores de medicina, así como una estimación de las necesidades de profesorado, que íbamos a seguir trabajando para extender la figura de contratado doctor vinculado y que teníamos que estar muy atentos para que en la LOSU y en el nuevo Estatuto de Personal Docente e Investigador se estudiara la posibilidad de incluir la figura de profesor ayudante doctor vinculado. De estas son las cosas que quiero comentaros. Por tanto, en primer lugar, ¿cuál es la estimación de las necesidades de profesorado en medicina? ¿Cuál es la realidad de los que se acreditan en medicina, que son muchísimos menos? Hemos también hecho un informe que no lo voy a mostrar porque no viene al caso, de la presencia de profesorado médico y no médico en áreas de conocimiento y las colaboraciones que estamos manteniendo tanto con el Ministerio de Universidades como con la ANECA. Y en primer lugar os quería mostrar datos del Ministerio, datos públicos, los últimos datos del Ministerio. En relación con el número de estudiantes, fijaros que Ciencias de la Salud tiene prácticamente el 19, el 20% de todos los estudiantes matriculados en el grado, mientras que la rama de conocimiento de ciencias tiene apenas el 5,6%, no llega al 6% de los matriculados. Y por el tipo de docencia, por el nivel de experimentalidad, el número de profesorado de ciencias de la salud debería ser similar al de ciencias. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad no puede estar más lejana de eso que debería ser lógicamente así. De esta gráfica solo me interesa esta variable, que es el número de estudiantes por profesor, expresado en términos de profesor equivalente a tiempo completo, entendiendo por un profesor a tiempo completo aquel que tiene que impartir 240 horas por curso. Pues esta es la ratio de Ciencias de la Salud, 17 estudiantes por cada profesor a tiempo completo. Y fijaros que prácticamente es la misma 17,9 que es la de Ciencias Sociales y Jurídicos. Y es el doble de estudiantes que el que tiene la rama de Artes y Humanidades, 9,5. Y es el triple de estudiantes del profesorado, de los estudiantes por profesorado de la rama de Ciencias. Hemos dicho que tendríamos que tener un nivel parecido al de ciencias y para eso necesitaríamos contar con el triple de profesores de los que tenemos hoy. Por tanto, podemos decir una primera conclusión, que la rama de ciencias de la salud, desde luego, no es la que supone una carga de profesorado importante. Concretamente es la que sale muy ventajosa a las universidades, porque con poco profesorado, 17 estudiantes por profesor, damos una formación ciertamente de calidad. Esta otra tabla también de nuevo son datos del Ministerio, hay que leerlas en sentido horizontal y aquí viene por cada una de las ramas, de las 5 ramas del conocimiento, cuál es el número de catedráticos o de titulares. Hemos dicho que la rama de Ciencias de la Salud está aquí en color rosa, tiene el 20% de los estudiantes, pero en cambio tenemos solo el 12,5% de los catedráticos. Tenemos el 20% de los estudiantes, pero tenemos solo el 10% de los titulares. Y de nuevo una conclusión clara. Las facultades, los grados de medicina están descapitalizados, porque precisamente sobre catedráticos, titulares y contratados doctores son sobre los que descansa la organización y la estructura docente. Venimos, como os decía antes, venimos desde hace años denunciando la situación. Este es un estudio que publicamos en el 17, Alí no lo recordará también,
y luego además lo publicamos también en Revista Clínica en el 2019, de cuál era la evolución previsible del profesorado en esta década 2017-2026. Y el subtítulo que desde la conferencia le dimos a este informe ya era evidente: la formación de los futuros médicos en situación crítica. Pues ya han pasado 5 años y lo que podemos decir es que transcurridos esos 5 años, la situación sigue siendo aún más crítica. De ese estudio voy a mostrar solo 2 imágenes. Fue un estudio completo, obtuvimos datos de 30 facultades de medicina y lo que vinimos a mostrar es que del total de profesores permanentes en esa década se iba a jubilar el 43%. Un 43%. Y que eso en todas las áreas básicas y clínicas, vinculados y no vinculados. Y que si nos fijábamos concretamente en el grupo de profesores permanentes vinculados de áreas clínicas, la jubilación de esa década entonces alcanzaba al 55%. Estos porcentajes son inasumibles, son insostenibles, y además ya han pasado 5 años desde del inicio de esta década y la situación, como os decía antes, se ha complicado aún más. ¿Cuáles ya algunos estudios que hemos hecho desde la conferencia? Es el estudio de la vida media académica. ¿Qué entendemos por vida media académica? Pues son los años que puede transcurrir desde que un profesor toma posesión hasta que se jubila a los 70 años. Y voy a mostraros en esta gráfica estos datos de vida media referida en concreto a profesores titulares. Lo tenemos para todas las categorías académicas, pero no es el caso mostrar aquí una enorme cantidad de datos. Pero esta gráfica lo que muestra es que en 1990 los profesores titulares no vinculados que tomaban posesión lo hacían con 34 años y por tanto tenían 36 años de vida media académica ejerciendo hasta que se jubilaban con 70. Y los profesores titulares vinculados en 1990 lo hacían con una edad aproximada de 37 años. Luego entonces tenían 32, 33 años de vida media académica. ¿Pero qué ha ocurrido desde entonces? Pues lo que se ve en esta gráfica, que cada vez más la edad de toma de posesión de los titulares vinculados y no vinculados ha ido siendo cada vez mayor. En 2020, los titulares que han tomado posesión lo han hecho con una edad media de 56 años. Y los no vinculados con una edad de 48 años, 48 y 56. Disminución progresiva, menor vida media académica, menor número de años trabajando como profesores. Cuando a esta gráfica de titulares hemos añadido la de contratados doctores y ayudantes doctores, vemos cómo en el caso de los no vinculados ciertamente se está estabilizando, por lo menos no ha seguido disminuyendo. ¿Por qué? Porque ha habido incorporación de ayudantes doctores, porque ha habido incorporación de contratados doctores. Los ayudantes doctores son los profesores permanentes del futuro. Es una buena medida de cómo va a evolucionar el profesorado universitario. Pero en el caso de los vinculados no tenemos ayudantes doctores vinculados, aunque los hemos pedido. Y la figura de contratado doctor vinculado aún no está implantada y tiene algunos inconvenientes, por lo que no está teniendo todavía la implantación deseable. Pero tenemos un serio problema con la vida media con la que se está incorporando el profesorado, que además es un profesorado muy escaso. No viene al caso, porque nos supondría mucho tiempo, pero hemos hecho también una determinación de cuál es el déficit que tenemos ahora mismo de profesorado en las facultades de medicina referentes a catedráticos, titulares, contratados doctores y ayudantes doctores. Y el número, estamos terminando de matizar este informe, pero el número estimado del déficit es de 3.000 profesores para el conjunto de las facultades públicas. ¿Y cuál tendría que ser la tasa de reposición de cada año para mantener al menos
No estamos diciendo ya para corregir el déficit anual de profesorado, sino cuál sería la tasa de reposición anual para al menos mantener lo que tenemos hoy, que es escaso, pero por lo menos para no seguir perdiendo. Pues aquí lo tenéis en estos datos dentro de todas estas tablas, que tampoco me voy a detener, pero atendiendo a la vida media académica necesitaríamos a nivel nacional en los 44 grados de medicina una incorporación anual de 350 profesores vinculados y de 158 no vinculados. Aproximadamente necesitaríamos incorporar 500 profesores al año simplemente, como os digo, para mantener la situación actual. No es ni siquiera para intentar recuperar el déficit que tenemos. Pero ¿cuál es la realidad? Pues este es un informe que hemos presentado a la NECA de cuál es el número de acreditados que de hecho están obteniendo un informe favorable en la rama de Ciencias de la Salud. Y aquí lo tenemos para los años 2018, 2019 y 2020. Voy a mencionaros solo los del 2020, que son los últimos que hemos incorporado. Quienes quieren ser acreditados como profesor titular lo tienen que solicitar a la NECA y lo hacen a una de las 3 comisiones que constituyen la rama de Ciencias de la Salud. La B6, Ciencias Biomédicas, integrada por 9 áreas de conocimiento. La B7, Medicina y Especialidades Clínicas, que está integrada por 13 áreas de conocimiento que está conformada por casi todas las especialidades, y la B8 de Especialidades Sanitarias, que con docencia en medicina solo están preventiva y farmacología, y aquí se sitúan enfermería, fisioterapia, veterinaria, farmacia. O sea que el número de acreditados a titulares en todo un año nos vienen en medicina a través de los acreditados a través de la B6 y la B7. Y en todo ese año 2020, para 44 grados en medicina, hemos tenido 52 acreditados en la B6 y hemos tenido 25 acreditados en la B7, 77. Aquí estaría radiología. Radiología es una de estas áreas de conocimiento. Estamos diciendo que necesitaríamos como mínimo para mantener lo que tenemos 500 profesores y que el número de acreditados en todo un año no llega ni siquiera a 80. Es decir, el déficit sigue incrementándose cada año más. Bien, este es el dato de radiología en relación con al estudio que hicimos de la década 2017-2026. En 2017 había 87 profesores permanentes de radiología, de los que en esta década se iban a jubilar, iban a alcanzar los 70 años, suponiendo que se jubilaban con 70 y no con menos de 70 años, pues prácticamente la mitad, divididos en vinculados o no vinculados. Radiología en ese sentido pues estaba en la media, quizá un poquito por encima de la media nacional. ¿Qué actuaciones estamos haciendo? Pues en primer lugar a la NECA les hemos pedido que queríamos participar activamente en la comisión, en la revisión de los criterios para la acreditación. Y así, por primera vez, hemos tenido una relación de especial fluidez, sintonía con la NECA. Hemos mantenido 8 reuniones en las cuales hemos hecho numerosas propuestas de cómo deben modificarse los criterios de acreditación para adecuarse a las posibilidades reales de investigación, porque la acreditación viene muy delimitada, muy determinada por los méritos de investigación. Hemos hecho muchas propuestas para que se exija, y es lógico exigir, pero una exigencia adecuada a las posibilidades investigadoras de las áreas de conocimiento, que la docencia también se acredite y que se valore mucho más la experiencia profesional, que es lo fundamental en un profesor que debe enseñar medicina, porque la medicina debe ser enseñada por los médicos que están en los centros sanitarios. Ya os digo que estas comisiones se están reuniendo ahora. En enero, el mes que viene, se deben publicar esta revisión de los criterios y ojalá estas propuestas que hemos hecho tengan buen resultado.
quiero hablar un poco algo de la figura de contratado doctor, porque esta es la carrera académica. Se incorpora una persona como becario, realiza la tesis doctoral, luego tiene un contrato de ayudante doctor y si se acredita, pues la universidad está obligada, me permitís que lo diga así, a convocar una plaza de contratado doctor. Pero sabéis bien que en el caso nuestro de medicina y de las áreas clínicas no existe ayudante doctor vinculado. La figura de contratado doctor no está suficientemente implantada, sino que realmente para acceder se hace bajo la condición de profesor asociado. Pero ya, este es un artículo que hemos publicado también sobre la figura docente del profesor contratado doctor vinculado, publicado en Educación Médica en 2020, el informe lo hicimos también en 2018, y contratado doctor, pues es una figura que bien conocida también. Para poder optar y ocupar una plaza de contratado doctor, el profesor tiene que haber sido acreditado por la ANECA o por la Agencia de Calidad Autonómica para desarrollar tareas de docencia y de investigación en un contrato que es de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. Las plazas de catedrático y titular sí ofrecen posibilidad de dedicación parcial. En el caso de los contratados doctores no es así. Y esta figura se empezó a trabajar en ella a partir de 2007 porque se modificó la Ley General de Sanidad y ya se contemplaba que se podían crear plazas vinculadas de contratado doctor, además de titular y catedrático, siendo un requisito obligado estar en posesión del título de especialista en ciencias de la salud que procediera. Desde 2007, pues esta figura está ya implantada en estas comunidades autónomas que aquí tenemos recogidas. Cataluña y el País Vasco tienen equivalentes a contratado doctor, que es la figura de agregado, también tienen catedrático contratado, y en otras comunidades autónomas que se están aún pendientes de la implantación de esta figura de contratado doctor. Parece que Madrid por fin este mismo mes querían ya dar luz verde a ese proyecto. ¿Por qué es de interés una plaza de contratado doctor vinculado? Pues nos interesa mucho a las facultades por el problema que tenemos de relevo generacional. Una plaza, un contratado doctor es similar a un titular de universidad vinculado en sus funciones, en su dedicación laboral y en su retribución, debería serlo. Y luego además facilita el acceso a una figura docente de profesorado permanente con unos requisitos investigadores y docentes menores que para la figura de titular y con las mismas competencias. Y sería un estadio, una situación intermedia para posteriormente conseguir la acreditación como titular o directamente como catedrático. ¿Por qué puede no ser de interés estas plazas de contratado doctor vinculado? Pues porque a quienes ocupan una plaza estatutaria se debe solicitar su excedencia y eso es algo y pasar a ocupar una plaza con un contrato laboral indefinido. Y en ese caso esto es algo que no agrada a muchos compañeros y entienden que no lo desean por ese motivo. Como decíamos antes, se exige una dedicación a tiempo completo. Hay que garantizar que la retribución sea similar a la de titular de universidad vinculado y luego hay que garantizar también la posibilidad de acceder a cargos intermedios en los centros sanitarios, que tengan la misma retribución, las mismas competencias, los mismos derechos en el sistema sanitario que el profesor titular de universidad. Entonces, esta figura, pues para los que ya son clínicos e investigadores más cualificados y de más edad, puede no resultar atractiva por esos motivos que decíamos antes. Pueden ser muy interesantes para médicos especialistas más jóvenes que aún no tienen una plaza asistencial en propiedad y que tendrían ya un contrato laboral indefinido con una proyección profesional mucho más prolongada. En todo caso, es recomendable tener esa acreditación como contratado doctor, porque eso quiere decir que esa persona tiene un compromiso especial y un reconocimiento a su tarea docente y a su tarea investigadora. El 7 de octubre mantuvimos una reunión con el secretario general de universidades para hablar de los aspectos del profesorado
recogidos en la LOSU y en el Estatuto del PDI, abordamos la figura del profesor ayudante doctor y lo que nos ha manifestado el secretario general de Universidades, lo que viene en el anteproyecto de ley es que, aunque no se menciona explícitamente, la LOSU no se opone a la figura de ayudante doctor vinculado. ¿Y por qué no se opone? Porque esa LOSU contempla de nuevo una modificación de la Ley General de Sanidad que expresamente dice que se podrá establecer la vinculación de determinadas plazas asistenciales de la institución sanitaria con cualquiera de las modalidades de profesorado incluidas en esta ley. Primero solo se podían vincular catedráticos y titulares, luego se añadió en 2007 contratados doctores, ahora si la LOSU sale adelante también se podrían vincular plazas de ayudante doctor. ¿Qué pasa? Porque se creó cierta polémica. La LOSU no menciona explícitamente la figura de profesor contratado doctor y se dijo, no, esa figura es que va a desaparecer. Y lo que nos indican desde el Ministerio es que no va a desaparecer. Lo que pasa es que en ese anteproyecto de la LOSU se dice en general que se podrán contratar a personal docente e investigador permanente mediante contratos de carácter indefinido. Pero no se menciona cuáles van a ser esos contratos de carácter indefinido. No se menciona el contratado doctor, igual que no se menciona el agregado del País Vasco o de Cataluña o el catedrático contratado de Cataluña. Pero no porque vayan a desaparecer, sino porque no se quiere restringir, porque ahora, a partir de esta LOSU, las comunidades autónomas podrán, si lo desean, definir y crear y promover nuevas plazas de contratado laboral con carácter indefinido. Profesores asociados, pues insistimos, solo en lo que voy a poner aquí al final de esta diapositiva, la revisión de las funciones y responsabilidades docentes de los asociados de ciencia de la salud. Si atendemos solo a la Ley General de Sanidad, los asociados de ciencias de la salud están para facilitar la realización de prácticas clínicas en su horario profesional en el centro sanitario. Sabéis, en cambio, que muchos de ellos están desarrollando funciones de profesorado permanente porque nos hemos quedado sin profesorados permanentes. Hemos también insistido que en la LOSU y en el Estatuto del Personal Docente e Investigador, sobre todo en el Estatuto, se contemplen con el mayor detalle posible los aspectos relacionados con los criterios de acceso, dedicación, retribución y compatibilidad de los profesores vinculados, lo que tiene que ver, por ejemplo, con su capacidad docente. Los vinculados tenemos que defenderlos porque en la universidad no se entiende del todo a los vinculados y en los centros sanitarios no se entiende especialmente a los vinculados tampoco, cuando en general el hecho es que el profesor vinculado realiza un trabajo de casi dos profesionales porque tiene que trabajar tanto en el sistema sanitario como en el universitario. Por eso tenemos que esmerarnos tanto en cuidar al profesorado vinculado, que es un bien tan necesario como escaso. Y ya por último, la creación de un grupo de trabajo sobre el grado de medicina que nos ha propuesto desde el Ministerio. Van a participar los dos ministerios, Universidad y Sanidad, van a participar las consejerías con competencias de Sanidad y Universidad, el Consejo Estatal de Estudiantes y también vamos a participar desde la Conferencia de Decanos. Termino ya la presentación, pues aprovechando como he empezado antes para agradeceros el haberme invitado a esta sesión, agradeceros el trabajo realizado hasta ahora en las facultades, que lo seguimos necesitando, y agradeceros el trabajo que vais a realizar en el futuro. Y como presidente de la conferencia me gusta terminar con la frase que ahí está recogida: la sociedad que cuida sus facultades de medicina se cuida a sí misma. La Asociación de Profesores Universitarios de Radiología y Medicina Física cuida a sus facultades y precisamente por eso muchas gracias por esa atención y esa dedicación que prestáis. Pues nada más, esta sería la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Vamos a continuar con la segunda intervención que presentará Alberto Nájera
y después pues tendremos un turno de palabras. Yo creo que va a haber seguro que muchas intervenciones. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Paco. ¿Me oís bien? Perfectamente. Vale. He tenido un problema también yo de audio. Ya tenemos por aquí a Albert Viete, ¿vale? Lo que hemos concretado con él, que intervendrá después de Alino. Y bueno, pues para mí primero agradecer a mi compañero, a Alino, que fuimos compañeros en la Facultad de Medicina de Albacete. Él es catedrático de Anatomía y Embriología Humana en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y actualmente pues, es vicerrector de Ciencias de la Salud. El panorama que nos ha planteado Pablo es muy, muy específico de las facultades de medicina, pero no tenemos que olvidar que dentro de la asociación tenemos también profesorado que desarrolla su actividad en otras titulaciones, no solo en los grados de medicina, sino que tenemos a muchos profesionales en otros grados que se ven afectados de una forma similar y también tenemos profesorado básico que también puede verse afectado por este tipo de cambios en las leyes, en los criterios de ANECA que ya hemos visto que nos están llevando a un punto bastante oscuro. Así que, sin más, quiero otra vez agradecer a Lino el que aceptara esta invitación y le paso la palabra y después hacemos un turno de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Te oímos, sí. Perfecto. Muchas gracias, Alberto, y a la asociación por invitarme a esta jornada, a este foro de reflexión, ¿no? Ante bueno, pues después de la presentación que ha hecho Pablo, que creo que ha sido muy detallada y muy enriquecedora, yo no tengo una presentación ad hoc, pero sí que me gustaría hacer alguna reflexión, por lo que sí que tengo ahora mismo encima de mi mesa, ya lo tenía impreso hace tiempo, tengo impresa la DOSU, ¿no? Y algunas de las cosas que tenía subrayadas, yo un poco con las cosas que ha ido comentando Pablo. Porque así en el título 10, por ejemplo, la ley, el borrador de la ley, dice sobre el personal docente e investigador de las universidades públicas, el profesor funcionario será como mínimo el 50% de la tasa de profesorado de las facultades. Y el profesorado contratado laboral temporal no podrá superar el 20%. Esas cifras, la verdad, es que chocan bastante con los datos que ha proporcionado Pablo. Máxime cuando no hay una memoria económica que respalde la implantación de esta ley, con lo cual va a ser bastante complicado llevarlo adelante. En efecto, también he estado revisando un poco las figuras contractuales que la ley contempla. Aparece la figura de catedrático, de profesor titular de universidad, aparece la figura de los vinculados y efectivamente no aparece la figura del profesor contratado doctor, pero sí aparecen en algunos capítulos específicos referidos al personal docente e investigador contratado, pues aparece la figura de profesor ayudante de doctor, profesor asociado, profesor sustituto, profesor emérito, profesor visitante, profesor distinguido, etc. Quiero decir que es verdad que esa parte se ha quedado un poco ahí por terminar de matizar. Con respecto a lo que ha comentado Pablo, hay una cosa que es verdad que es problemática, y es que en esa diapositiva que aparecía los distintos escalones de la carrera académica, empezando por la tesis doctoral, ayudante doctor, contratado doctor, etc., ese escalón de contratado doctor parece muy adecuado a las necesidades que hay ahora mismo dentro del panorama universitario español, pero sí que es verdad que es una figura que tiene cierta problemática, porque ahora mismo en las instituciones sanitarias el hecho de sacar una plaza contratado doctor vinculado es problemática porque precisamente, lógicamente, cuando hay un facultativo que tiene una plaza en propiedad, pues no le es interesante acudir a este tipo de figuras. Y por otro lado, aquellas personas que están ahora mismo como interinos esperando una OPE para coger su plaza en propiedad, pues esta figura puede ser interesante. Pero eso también plantea otro problema, y es que en un momento determinado, cuando se abre una figura de contratado doctor en un servicio de radiología del hospital X, pues resulta que lógicamente es a una plaza pública en todo el Estado español y puede aparecer allí una persona con una plaza de contratado doctor, pero digamos que no esté dentro de la estructura de lo que sería el servicio, digamos, puramente asistencial. Quiere decir eso, que en algunos casos eso puede generar un conflicto dentro del propio servicio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no lo digo como algo negativo, sino algo para considerarlo, y es así, la doble vinculación. Efectivamente, quizá el problema mayor está en la Facultad de Medicina porque hay una parte importante de la asignatura que tiene que ver con la radiología, terapéutica, etc. Pero en la facultad, por ejemplo, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, es una universidad multirregional, ocupa toda la provincia de Castilla-La Mancha, excepto Guadalajara,
y tenemos 5 facultades de enfermería, una de fisioterapia, una de podología, una de terapia ocupacional, una de logopedia, una de farmacia, además de las 2 facultades de medicina. Más allá de los estudios de medicina, pues en algunas de estas facultades, pues, por ejemplo en podología, pues hay profesionales que se dedican al ámbito de la radiología. Y estas figuras en estas facultades serían al menos tan interesantes como la facultad de medicina llevarlas a cabo, ¿no? La figura está del contratado doctor vinculado. Incluso la del ayudante doctor vinculado, pero esa yo todavía la veo más complicada de implementar. Y luego, otra reflexión también de lo que ha comentado Pablo, es que en efecto estas figuras del profesorado vinculado es una rara avis muy valiosa y muy escasa, pero encima tiene que haber una interlocución entre lo que es el ámbito sanitario y lo que es el ámbito académico. Y muchas veces es muy difícil traducir a nuestros colegas académicos la importancia de estas figuras, y al mismo tiempo también es muy difícil traducir a las autoridades sanitarias la importancia de este profesorado, que en último término, bueno, al final lo paga la universidad, y pero resulta que esa parte asistencial, pues se supone que el servicio pierde esa capacidad asistencial, ¿no? Es una figura que yo creo que hay que poner muy en alza. Lo tenemos muy complicado por varias razones. Primero, porque es complicado sacar las plazas, y lo segundo, como hemos visto, que es muy complicado para los facultativos con mucha presión asistencial, pues poder tener acceso a acreditarse, es muy complicado. Y hay una cosa que no ha comentado Pablo, que yo creo que es muy interesante también, y que nosotros desde aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha vamos a intentar llevar a cabo, y eso es una copia de una iniciativa de la Universidad de las Andaluzas, que es el programa María Castellano. El programa María Castellano es un programa de acompañamiento, y un programa encaminado a que aquellas personas que tengan iniciativa académica dentro del ámbito asistencial, pues que la universidad y también el servicio de salud correspondiente facilite el tiempo y la dedicación de estas personas para que puedan acreditarse en un tiempo, digamos, prudencial. Esa figura me parece que es muy interesante, y yo creo que es hay que trabajar a mucho nivel, y este es uno de los que hay que trabajar. Hay que trabajar a nivel de financiación, por supuesto, hay que trabajar con la figura de contratado doctor, y se puede ser ayudante doctor, y hay que trabajar con los programas de acompañamiento. Y esto es un trabajo que con mucha suerte podremos ver fruto en una década, pero no antes. Y tenemos que empezar a trabajar ya. Eso era un poco mi reflexión, y quizá un poco la pregunta que lanzo al aire es todas las dificultades que entraña la figura del contratado doctor vinculado por esa doble vertiente académica y asistencial. Pues muchas gracias. A ver, voy a hacerlo así, que no se me... Pues Alino, muchísimas gracias. Está por aquí ya Albert, que creo que ya lo hemos escuchado antes. Albert, si puedes activar el micro y la cámara. A ver ahora, y si no, daríamos paso a las preguntas. Ahí está, Albert, que ya te vimos. Sí, no sé si ahora me podéis oír. Sí, te oímos correctamente. Si activas la cámara, a lo mejor podemos verte. Pues vamos a ver, en primer lugar, y como tenía yo que, en fin, hacer la abertura, pero desgraciadamente, pues por mis pocos conocimientos informáticos he tenido algún problema, pero ahora me puedo ir porque estaba en otro ordenador y de ahí ha venido el tema. Yo quisiera, en primer lugar, agradeceros a todos esta magnífica asistencia. Y ya sabemos, pues lógicamente, las dificultades que nos da el tener que hacer todas esas actividades de la PURF vía telemática. Llevamos ya retrasos en el seminario, pero en fin, esperamos que próximamente, pues en 2022, podamos reanudar también las actividades presenciales. Aparte, como es lógico, de agradecer pues esta magnífica asistencia, evidentemente que también tengo que hacerlo a los dos ponentes de primera categoría que habéis tenido la amabilidad de participar y de darnos pues los datos que tenéis, porque lógicamente coincidimos totalmente en la PURF de la preocupación por la evolución del tema del profesorado.
También aquí se ha hablado poco, pero es un tema recurrente que lo tocamos en todos los seminarios, y es el de que en el área de conocimiento nuestra, que engloba varias especialidades médicas, de hecho engloba radiofísica, engloba radioterapia oncológica, engloba radiodiagnóstico, medicina nuclear y también radiofísica. Estas son las más importantes. Rehabilitación está un poco ya actuando más independientemente. Pero evidentemente que el peso como especialidades médicas, que decir, por ejemplo, radiodiagnóstico, diagnóstico por la imagen, en todos los hospitales habitualmente es la segunda especialidad en número de profesionales. La primera es anestesia, en general. Por tanto, estamos hablando de especialidades muy potentes. Si le sumáis medicina nuclear, le sumáis radiofísica hospitalaria y le sumáis también a radioterapia, oncología radioterápica, estamos hablando de un número de profesionales tremendo que ven una cantidad de pacientes extraordinaria. Y por contra, el peso en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza pregraduada, pues no es el que corresponde. Y en muchas facultades, además, el tema es de una heterogeneidad tremenda, porque no hace mucho pues me dediqué, en fin, con Fernando Otón de La Laguna a hacer una encuesta y vimos y ver los datos, y realmente la desproporción que hay es tremenda. Incluso hay dos facultades en que no se enseña nada de nuestra área. No sé cómo lo deben hacer, pero en fin. Por tanto, tenemos una serie de datos que yo creo que nos impulsan o nos deben impulsar a una actuación que quizá ya empieza no solo a ser urgente, sino que necesita quizá ser todavía un poco más potente, porque si tenemos la heterogeneidad, tenemos pocos profesores y además la tasa de reposición es evidente que no es suficiente, pues como ha dicho muy bien el doctor Lara antes, yo no sé dónde vamos a ir a parar, pero que el alumno no se le va a poder dedicar, evidentemente, la tarea docente que precisa. Por tanto, yo lo que sí que aprovecho es para pedir, en primer lugar, que en la asociación deberíamos ser más. Y por otra parte, que quizá deberíamos pues intentar todos el conseguir o al menos luchar para que consigamos una mayor homogeneidad en cuanto a los contenidos, en cuanto a la docencia, y una mayor disposición de profesorado, que yo espero que intentando pues que la NECA adecue sus criterios y valore más también la experiencia clínica, cosa que hasta ahora pues no se ha conseguido, pero en fin, que entre todo podamos conseguir algo que es que todos los alumnos tengan pues una equidad en el acceso al conocimiento de nuestra área, cosa que desgraciadamente en este momento pues no es posible. En fin, yo nada más, simplemente pues una vez más decir que realmente en la PURF, con toda la situación del COVID, pues la actividad intentamos hacer que no decaiga, y que esperamos con ilusión que podamos pues en la próxima primavera poder hacer el seminario de Murcia-Cartagena, que ha tenido ya que aplazarse un par de veces. Acabo dándoles las gracias también no solo a los dos ponentes, como es evidente, sino también a Alberto Nájera y a Paco Sendra, pues que han hecho, pues en fin, las gestiones y todo el trabajo de poder organizar esta sesión, que por ahora pues ha sido realmente muy adecuada, muy docente y muy esclarecedora del presente y el futuro que tenemos. O sea que muchísimas gracias, y una vez más que me disculpo pues por no haberme podido incorporar al principio como era mi deseo. Y pasamos, si os parece, pues al turno que Alberto y Paco van a moderar de preguntas entre los asistentes.
Muchas gracias, Albert. Pues sí, el sistema este lo que permite posiblemente es lo del icono de levantar la mano, ¿no? Para pedir la palabra. Tenemos arriba, deberéis tener un icono de con una mano alzada, con un desplegable para levantar la mano. Pues si alguien quiere pedir la palabra, por favor, que lo haga con ese sistema y iremos tomando nota. Sí, Paco, lo hago yo para ver que os funciona y lo ves. Sí, sí. Está levantada, Albert. Vale, la bajo. Y no, Paco, si tienes tú algún comentario. Si no, sí, perfecto. Mientras tanto, pues si yo sí quería hacer algún comentario y me viene, bueno, justamente al filo de lo que acaba de comentar Alino, la figura del programa María Castellano, que en lo que yo entiendo está implantada en Andalucía, corregidme ahora si no me equivoco. Yo creo que ese programa de acompañamiento, es decir, de generar que la universidad y los departamentos acojan y organicen a profesionales especialistas con relativamente poco tiempo de haber terminado la especialidad para propiciar el inicio de la carrera docente, yo creo que es algo que me parece una idea excelente. Yo no lo tenía muy claro al principio porque estaba por desarrollar, pero me parece tan excelente como que, bueno, ya te lo adelanto, Pablo, pero no tardando el departamento va a solicitar plazas María Castellano para cuando toque de Radiología y Medicina Física. En la primera opción nos paramos pendientes de ver cómo se desarrollaba, pero me parecería interesante que nos comentaras algo más de detalle de cómo está, cuál es la filosofía, cómo están organizadas estas plazas, porque es posible que desde aquí pues se pueda, no sé, impulsar que se desarrollen en otras, cada uno en la medida que pueda, que se desarrollen en otras comunidades, porque creo que es una vía muy interesante para algo que necesitamos, que no es solo reponer número de profesores, sino reponer con número de profesores jóvenes, que tengan una duración en el tiempo suficientemente prolongada, ¿no? Entonces, si te parece, Pablo, pues comentar algo más, el programa María Castellano, para que lo conozcan todos. De acuerdo, encantado. Es un programa interesantísimo. A nuestro juicio es uno de los programas que mejor vendrían a paliar la situación actual. El único problema es que es costoso su puesta en marcha. Conceptualmente es magnífico. Se trata de que durante un periodo de 6-7 años se ofrece un contrato a jóvenes especialistas en el sistema sanitario. Tendrían un régimen de contratación de FEA durante 6-7 años continuados, en el cual su jornada de trabajo tendría un 50% de labor asistencial y un 50% dedicado a la tarea docente e investigadora. Y con ese 50% estaría dedicado a obtener los méritos, los requisitos para poder acreditarse como contratado doctor vinculado. Eso es ideal. Lo que ocurre es que todavía la primera convocatoria de plazas en Andalucía no ha tenido lugar, porque hay que poner de acuerdo a las consejerías, hay que buscar financiación y es un tema extraordinariamente complejo. Y han pasado 4 años desde que se firmó el convenio entre las consejerías y cada una de las universidades andaluzas que tenemos docencia en medicina, que somos 5. Yo no lo he comentado porque no hay tantas cosas que comentar y no me quería extender demasiado, pero muy bien lo ha dicho Alino. Eso es ideal porque es muy atractivo para el especialista joven, porque sigue trabajando en el sistema sanitario. Si va adelante la figura de ayudante doctor vinculado, un ayudante doctor vinculado es un profesor universitario, mientras que el programa María Castellano estaría contratado como FEA. Entonces, el ayudante doctor vinculado tendría también 5 años para acreditarse como contratado doctor o como titular. Ahora mismo, por los convenios que tenemos la mayoría de las universidades, si alguien que ocupa una plaza de ayudante doctor obtiene la acreditación para el escalón siguiente, la universidad está obligada a convocar esa plaza. Luego hay también, en la figura de ayudante doctor vinculado, hay también un atractivo
de que podrías tener un tiempo con un contrato y con una cierta promoción, pero tiene el inconveniente de que no estarías trabajando contratado dentro del sistema sanitario. También hay que tenerlo en cuenta. Y en la reunión que hemos tenido con el secretario general de universidades hemos detallado mucho. Decirle, si esta figura de ayudante doctor vinculado, que entendemos que es necesaria, sale adelante, se le tiene que permitir que haga guardias. Por ejemplo, es que hay que andar con las cosas de casa, no se juega. Y eso no es un aspecto pequeño. Es que esos jóvenes especialistas están empezando a organizar su vida y necesitan tener una retribución que sea acorde. Eso, eso hay que pelearlo muchísimo. Y lo vamos a pelear. Y como veis, es que no existe, tenemos que abrir todas las posibilidades que podamos. Programa María Castellano, por supuesto, y ya veis que está siendo difícil. Ayudante doctor vinculado, por supuesto, y ya veis hasta dónde puede resultar de complejo. Contratado doctor vinculado, con sus limitaciones, que las ha señalado muy bien Alino. Efectivamente, el asunto, si tú convocas una plaza, hombre, lo ideal es que, o en principio, convocas una plaza cuando tienes personas acreditadas, pero se puede presentar cualquiera. Pero de hecho, el asunto es que ahora mismo no hay muchos candidatos. Yo os comento, en nuestra facultad tenemos 3 contratados doctores vinculados. Pues en 2 de ellos, si no fuera por esos 2 contratados doctores, no tendríamos ningún profesor permanente. Tenemos un contrato doctor vinculado en ginecología, que se va a acreditar muy pronto a titular, pero hay muy pocos acreditados de ginecología. Tenemos otro en inmunología, tenemos otro en cirugía. Las áreas, las especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas tienen un escaso número de acreditados. Tenemos luego otras 3 plazas de contratado doctor vinculado que todavía no se han convocado porque no hay candidatos. Pero la situación es esa, que el paso de estatutario a contratado laboral echa para atrás a algunas personas. Entonces, la figura de contratado doctor vinculado no es la solución, pero es una solución. La revisión de los criterios del programa Academia, pues estamos, como veis, pues diversificando todas las actuaciones para intentar tener un panorama un poquito más prometedor, para que se abran algunas puertas y podamos captar talento, incorporar talento entre los mayores, por supuesto, y bienvenido quien se incorpora a la universidad con 65 años y encantados de la vida, pero interesa también más buscar esas incorporaciones en profesores más jóvenes. No sé si respondo. Absolutamente, absolutamente. Y es un tema que desde APUR, como decía, pues está bien que lo conozcamos y que cada uno pues en su territorio pues difunda todas las estrategias que puedan orientar y apoyar a los decanos correspondientes, etcétera. Tenemos 2 palabras pedidas. Paloma García Talavera está en primer lugar. Paloma, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a los ponentes y desde luego gracias a Alberto y Paco por organizar también esta sesión. Yo, bueno, os quería comentar un poco mi caso y que algunos ya pues me conocéis y lo sabéis, y luego también comentar un par de aspectos que ya, bueno, pues habéis hablado de ello. Por ejemplo, en mi caso, yo acabé la residencia de medicina nuclear en el año 2009, estuve trabajando en Valladolid. Yo me formé en Salamanca y ahora he vuelto a trabajar a Salamanca, pero estuve unos años en Valladolid. Allí fui colaborador honorífico y después, cuando me vine a Salamanca, pues empecé de colaborador honorífico y soy profesora asociada desde 2015 hasta la actualidad. Estoy acreditada para contratado doctor desde el año 2015 y tenemos la suerte en Castilla y León de que, pues como ya habéis comentado anteriormente, sí que se están convocando plazas vinculadas de contratado doctor
En concreto, en nuestra área ya salió una plaza de contratado doctor que ocupa ahora mismo el doctor José Ángel Santos y que, bueno, él es de radiodiagnóstico y estamos pendientes de que se apruebe en comisión mixta una plaza para medicina nuclear. Entonces, bueno, somos de los afortunados que parece que esto pues va a ir para adelante. Yo cuando empezó a surgir este tema, cuando llegué a Salamanca de nuevo y ya os comento que empecé profesor asociado, pues sí que nos transmitió el señor decano entonces que era una plaza muy conveniente, como habéis dicho, pues para gente joven, era mi caso, yo era interina y no tenía plaza fija. Ahora nos han convocado este año posiciones y se están resolviendo y bueno, pues si todo sigue según lo previsto, seré fija ya en breve y lo que él me transmitía, el señor decano, era que era, como os digo, pues muy interesante para gente que no tuviéramos plaza fija. Después todo esto, al final no se terminó muy bien de aclarar si se requería plaza fija o no, porque parece que cambiaron un poco los criterios y es que por lo visto, pues cuando se reúnen en comisión mixta, al SACIL le interesa mucho, que puede pasar en otras comunidades, que las personas que tengan acreditación y se presenten a las plazas de contratado doctor, pues tengan su plaza fija, porque así, pues me imagino que, bueno, pues la gente puede dejar en excedencia esa plaza. Bueno, no sé muy bien las razones, pero bueno, que parece más conveniente que la gente que se presente tenga su plaza fija y no sea claro. En mi caso yo era interina, ocupaba una plaza de plantilla, pero claro, puede haber un contratado o un eventual, vamos, contratado temporal que no tenga... que no esté ocupando una plaza de plantilla. Entonces me imagino que para el SACIL pues esas situaciones les puede, vamos, para el sistema sanitario, pues les puede ocasionar cierto problema con las plantillas orgánicas. Eso por un lado, que bueno, en mi caso, pues ya os digo que si todo va bien, pues yo tendré plaza fija y si sale por fin la plaza esta de medicina nuclear, que no se sabe todavía, ya os digo, pero va a haber una reunión próximamente de, vamos, la comisión mixta entre la universidad y el SACIL y se discutirá si se aprueba o no esta plaza. Esperemos que sí. Y luego otra cosa que os iba a comentar es el tema de que sea tiempo completo o no, que ha comentado el profesor José Pablo Lara. No sé hasta qué punto eso es así, porque vamos, es una pena que no esté conectado. Yo creo que José Ángel no está, por si nos lo podía aclarar, en qué porcentaje tiene el docencia y asistencia. Al principio sí que este profesor tuvo que renunciar él era jefe de sección, tuvo que renunciar porque no era compatible, pero ahora mismo ya lo han hecho compatible, entonces algún otro profesor de otra especialidad ha podido dejar la plaza de jefe de servicio incluso y ahora ha vuelto otra vez, porque ya os digo que, bueno, pues que se ha debido a arreglar ese problema. Entonces, pues en ese sentido, no sé si es así para toda España, que sea tiempo parcial, tiempo completo, o depende un poco cómo se negocie, las universidades, etcétera. Y luego otra cuestión que a mí siempre me ha planteado duda, que va o está ocurriendo, puede ocurrir en una especialidad de mi hospital o de mi universidad que ya ha salido esa plaza de contratado, hay una persona que está acreditada para contratado, en su momento salió la plaza hace 1 año o 2 años y la tiene ahora mismo, salió la plaza y la ganó ella, es contratada doctor y ahora hay otra persona que se va a acreditar a titular y no ella. Entonces mi pregunta es, si pasa esta circunstancia que una persona tiene la plaza de contratado doctor y luego sale una plaza de titular, ¿qué pasaría? ¿Dejarían las 2 plazas de contratado doctor y sacarían otra de titular? ¿O en ese caso puede ocurrir que desaparezca la de contratado doctor? ¿O no? ¿O una vez que ya está la plaza creada de contratado doctor, no es que se convierta en una de titular, sino que permanecerían las 2? Yo tengo cierta duda al respecto.
bueno, muchas gracias por las intervenciones. Muchas gracias, Paloma. Pues lo ha dejado ahí, Paloma ha hecho con su exposición referencia a algo que habéis aportado los dos respecto a los contratados doctores vinculados. Una de sus preguntas es cómo es en toda España esta relación de asistencia, tanto por ciento de asistencia y tanto por ciento de dedicación docente. Y la otra sobre... me lo he dejado apuntado. Sí, ¿qué pasa en el caso hipotético de que se convoque una plaza de profesor titular? Pues no sé quién de los dos quiere responder a qué parte, o los dos a las dos, como queráis. Micrófono, Alino, micrófono, por favor. Alino, sí. Perdón. Ahora, estáis viendo, sí, ¿no? Mi pantalla. Sí. ¿Vale? Es que esto precisamente el otro día estuvimos en una de las GAIs haciendo una presentación, y esta es la regulación legal que hay ahora mismo de la figura de la plaza vinculada. Este es la dedicación de cada una de las tareas asistenciales y docentes. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, yo creo que uno de los problemas que hay en todo esto que estamos comentando es que, claro, aquí la complejidad de todo esto es que por un lado tenemos las universidades que tienen toda su problemática, el problema de la tasa de reposición, qué plazas se sacan, si no se sacan, si una plaza de contratado doctor se reconvierte en titular, esa plaza se amortiza o no se amortiza, qué tasa de reposición existe en cada universidad. Y luego está la otra orilla del río, que ese es el sistema de salud correspondiente. Entonces, esto tiene que ser un acuerdo que a la universidad le interese cierta estrategia y al sistema de salud también. Entonces, yo creo que muchas veces la dificultad que encuentra en todas estas cosas que estaba comentando la compañera que ha intervenido es precisamente la discrepancia que puede haber entre el sistema de salud y la propia universidad. Y dentro de la universidad, la estrategia que puede tener la universidad en cada uno de sus centros. Entonces, claro, esto es un engranaje muy complicado de gestionar. Yo no sé si es que esto es sobre todo porque ella decía, claro, esto está pendiente de la comisión mixta y ahí se va a decidir, pero claro, esa comisión mixta, digamos que hay dos facciones y tienen que ponerse de acuerdo y que a los dos les interese. Y realmente esta es la complejidad del asunto. Sí, yo por completar lo que ha dicho Alino, y totalmente de acuerdo con él, claro, entramos en que cada universidad tiene su comisión mixta con su consejería, y las consejerías de cada comunidad autónoma no tienen, de hecho, un mismo criterio para tratar los mismos temas. En cuanto a la jornada laboral, en principio es tal y como dice Alino. En general, el vinculado dedica 2/3 de su jornada laboral a su trabajo asistencial y 1/3 a su trabajo docente y de investigación. En realidad dedica más horas en todo caso, y la retribución en principio debería ser en proporción a esa dedicación laboral, aunque ahí también hay diferencias según las comunidades autónomas. El otro tema que has comentado, Paloma, es si es necesario el formar parte ya del sistema sanitario para optar a una plaza de contratado doctor vinculado. Y eso ya también lo ha mencionado Alino anteriormente. Si nos vamos a lo que es el BOE, diríamos que no es necesario, porque el BOE lo que dice es que podrán concurrir a una plaza vinculada quien reúna el requisito, y los únicos requisitos que plantea el BOE es estar acreditado y tener la especialidad de esa área. Punto final. No obstante, ha habido comunidades autónomas que han convocado esas plazas exigiendo o incluyendo como criterio de admisión que el candidato forme parte del sistema sanitario. Eso no lo dice el BOE. Y ya a partir de ahí, cada uno puede hacer lo que estime oportuno. Y no conozco yo, pero diríamos que no es un requisito, pues porque igual que ocurre un contratado doctor vinculado es una plaza de profesor permanente en la universidad. Y está abierta, si se saca una plaza no vinculada de radiología,
pues se puede presentar quien quiera de España que esté acreditado a contratado doctor, o a titular, o a catedrático. Y el criterio el que a mí me parece más razonable es que sea lo mismo cuando se convoca una plaza vinculada, que pueda acudir a alguien que no esté trabajando en el sistema sanitario. Pero ya os digo que lo que ocurre más en general es que nos faltan candidatos para ocupar las plazas que se convocan. No conozco ningún caso en que haya ocurrido esa situación que tú planteas, Paloma. Eso por un lado. No sé si que es un tema complejo, pero el BOE desde luego no lo exige. ¿Y se podría impugnar alguna plaza? Pues se podría impugnar si lo incluyera ese criterio. Pero eso ya es una decisión. Y luego, si ya hay una plaza de contrato doctor y alguien se acredita como titular, la plaza de contratado doctor es un contrato indefinido y está justificado por una carga docente. Y un contrato indefinido no se puede romper. Si alguien se acredita, pues la comisión mixta tendrá que decidir si en virtud de la carga docente o en virtud de cualquier otro criterio que considere razonable, hay que convocar una plaza de titular coincidiendo con una plaza de catedrático. Pero eso ya es un tema que tiene que dirimir de nuevo la comisión mixta. Pero la plaza de contratado doctor, por definición, es indefinida. Y ahí ya sabéis también cómo ya estáis viendo que los tutores clínicos y colaboradores honorarios están realizando las tareas que realizaban antes los asociados. Aquí en Andalucía se planteó en un momento dado que el aumento en las plazas de contratado doctor vinculado vendría acompañado de una disminución de la plaza de asociado, entre otras cosas por jubilación, porque estamos hablando de los permanentes, pero de la jubilación de permanentes, pero también se nos están jubilando asociados todos los años. En mi facultad 10 aproximadamente por cada curso. Y son plazas que algunas se crean y otras no. Pero en principio la acreditación de alguien no tendría que suponer el cese de un contrato indefinido. No sé si... Muchas gracias, sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Tenemos la palabra pedida hace un rato por Tomás Segura Martín. Tomás, adelante. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias a los dos ponentes, José Pablo y Alino. Alino lo conozco bien porque trabajo en la Facultad de Medicina de Albacete y, por tanto, en la UCLM. Yo quería preguntar, bueno, aparte de esto, yo soy médico y recientemente nombrado para intentar mejorar un poco la conjunción entre médicos y básicos, pues vicedecano clínico de mi facultad. Entiendo, hoy hemos tenido la junta de facultad, por cierto, solo estábamos 2 personas que fuéramos médicos asistenciales en esta junta y yo admito que es la primera vez que voy y llevo 20 años dando clases en esa facultad, lo que quiere decir que hay un enorme problema, bajo mi punto de vista, a la hora de integrar a los clínicos dentro de las facultades de medicina y que las facultades de medicina, las que yo conozco al menos, descansan sobre todo en lo que es su organización y su día a día en los profesores no clínicos, lo cual pues habla muy bien de los que no son clínicos, que son capaces de llevar esto adelante, pero si lo pensamos con frialdad, pues realmente supone un problema que deberíamos intentar cambiar. Todo lo que José Pablo ha contado aquí, yo no lo conocía, ya se lo había leído, porque me he empapado, entre otras cosas, por consejo de Alino, de todos estos artículos que él ha presentado hoy. Y yo ya le decía también a Alino el otro día, y quiero preguntarlo aquí a ver si es que yo lo entiendo mal, que si la universidad está dispuesta, y no le queda otro remedio, puesto que se va a quedar sin profesores, a contratar o a vincular clínicos en la universidad, si está dispuesto a hacerlo, se supone que tendrá presupuesto para hacerlo. Y si esto es así, yo no alcanzo a entender cuál es el problema para los sistemas sanitarios. Porque si el problema para los sistemas sanitarios, si es que es un gana para ellos, porque van a tener un cardiólogo, neurólogo, endocrino, radiólogo, de cualquier especialidad, que va a estar especialmente dedicado a la docencia, pero que va a tener, como aquí se ha dicho ya, un porcentaje importante de su devenir diario en la asistencia. Y sin embargo, el sueldo íntegro, corregidme que esta es mi primera pregunta, el sueldo íntegro, como el de un titular o un catedrático, al menos en mi universidad, lo desembolsa la universidad. Esto por un lado. La segunda cosa, y ya os dejo contestarme si sois tan amables,
es el tema de los interinos. Ya me lo comentó el otro día Lino y yo le he estado dando vueltas a esto. Y claro, mi opinión personal es, ya lo ha dicho José Pablo, yo no veo mal que se pueda presentar cualquier persona de fuera, pero es más, tenemos ya un grave problema para conseguir especialistas, no solo para conseguir profesores, sino para conseguir especialistas, al menos en hospitales de provincias. Seguramente en Madrid y Barcelona no lo tengan, pero lo tenemos en Albacete, no te digo nada en Ciudad Real, no te digo nada en Palencia. Si nosotros tenemos la fortuna, por ejemplo, he puesto estas 3 ciudades, en 2 de ellas, Albacete y Ciudad Real, que tengan facultad de medicina, vamos a aprovecharla para captar profesionales suficientemente capacitados, puesto que han superado una acreditación con menos exigencia, pero la han superado, y que saben a lo que van a un hospital universitario a hacer, como una obligación de su trabajo, docencia e investigación. Y si el señor que se acredita y el que saca y el que gana la plaza es del mismo hospital que va ligado a la universidad, pues bien. Y si no, también bien, porque tendremos un profesional de valía y joven que acabará de optar a esto. Y no hay que olvidar que un interino ahora mismo, por ejemplo, en mi región, un neurólogo, yo soy el jefe de neurología de Albacete, yo tengo una plantilla de 12 neurólogos, atención, 9 son interinos. Y de esos 9, muchos llevan 12 años esperando que salga la oposición. Si a cualquiera de estos señores le hubiéramos dicho hace 6, o a los que vienen ahora que ven que sus mayores han tenido que esperar 12 años, que les vamos a dar la opción de quedarse en el hospital de Albacete, que no lo manden a un hospital de un pueblo, un comarcal, como queramos llamarlo, porque la Facultad de Medicina está en Albacete, y además dedicarse a investigar y a hacer docencia, y es lo que a ellos les gusta, pues yo creo que lo que tendremos es una enorme ganancia. Y lo que pienso también, y ya termino, y esto es sobre todo para Lino, que es para eso mi vicerrector, que deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir que la legislación, la comisión mixta y el Susuncorda facilite lo antes posible que se puedan producir estas incorporaciones, como ya de hecho se estarán produciendo en Andalucía o en Castilla y León, lo han hecho ya en Cataluña y lo van a hacer en el País Vasco, porque están poniendo antes que nosotros solución a un problema de escasez, y el que llega al último normalmente se queda lo peor. Muchas gracias. Sí, yo puedo comentar, empezar yo. Estoy de acuerdo en todo lo que has comentado, Tomás. Y yo ahora que, bueno, pues que yo creo que estamos acudiendo más, me parece que desde las facultades tenemos que ir más a los centros sanitarios a explicar lo que somos, lo que hacemos, las dificultades, las posibilidades, y creo que lo intentamos, y por eso es tan necesario que personas como tú estéis ahora implicadas en lo que es la gestión de las facultades. Y por eso es que no se entiende, es que nunca antes nuestros estudiantes estaban tanto tiempo en los centros sanitarios. Con el grado, es una de las cosas buenas que ha traído el grado de Bolonia. Y nunca hemos tenido menos profesores en los centros sanitarios que los que tenemos ahora. Pero si es que vuestra facultad es joven, pero la nuestra estamos ahora para celebrar el 50 aniversario. Tenemos la mitad de vinculados que hace 15 años. Hemos empeorado la mitad que hace 15 años. Entonces la situación realmente es muy compleja. El tema de presupuesto, y Alino eso lo sufre todos los días también, es que os pongo el ejemplo de mi universidad, que va a cumplir 50 años en el 22. Cuando nace la Universidad de Málaga, había 2 facultades en la Universidad de Málaga, económicas y medicina. Ya está. Ahora tenemos más de 40 grados. Más de 40 grados peleándose cada uno de ellos por las plazas de profesor universitario. Y medicina, como somos los más listos, porque nos ponemos las cosas más difíciles nosotros mismos a nosotros mismos, somos los que tenemos menos acreditados. Y hemos ido acumulando el déficit que os he señalado antes. Y ahora, pues resulta que no tenemos acreditados y las plazas se han seguido ocupando por profesores de otros grados, por profesores de otras ramas. Y ahora mismo, pues hay una tasa de reposición que parece que va a ser al menos del 120%, pero te tienes que pelear, en el buen sentido de la palabra, en mi caso, con otros 40 grados para sacar adelante 5 plazas de profesor. O sea, que realmente esa dificultad, que tenemos muy pocos acreditados, pero luego
que hay una lista de espera de acreditados en todas las universidades. La nuestra no, concretamente en la de Málaga, no hay lista de espera de profesores acreditados. Y ahí los criterios que se pueden emplear son diversos y se puede lentecer esa convocatoria. Para el sistema sanitario, yo creo que cada vez lo está entendiendo mejor. Es que lo sabéis los que yo soy fisiólogo, no he tenido un trabajo asistencial, pero la comunicación entre sistema sanitario y sistema universitario no siempre ha sido fluida, en general. Me parece que ahora estamos en un momento óptimo, en un momento bueno que debemos aprovechar para hacer más comunicación, pues como decíamos antes, para explicar, para acercarnos más. Y lo cierto es que, no sé, la experiencia que tenemos con los profesores universitarios que se van incorporando y que han sido mucho más tiempo del profesionales del sistema sanitario más que universitarios que se van incorporando y cada vez están más implicados en la universidad, ¿no? No sé si respondo, pero me parece que has dicho que hay que aprovechar todas las posibilidades que tenemos y no puedo estar más de acuerdo contigo. Pues yo completo un poco la intervención de Pablo y vuelvo a compartir a la pregunta de Tomás. Básicamente, lo estoy diciendo ahora, lo que marca la normativa es que cuando hay un profesor vinculado, el sueldo mayoritariamente viene por parte de la universidad y se mantienen los complementos retributivos por guardia o cargo de gestión en la institución sanitaria. Es decir, el sueldo de titular o de catedrático, tal y como marca la normativa, vendría por parte de la universidad, y esa parte plus a través de guardia vendría por parte de la institución sanitaria. Yo no puedo estar más de acuerdo con Tomás con lo que comenta de la plaza de, por ejemplo, un contratado doctor vinculado que llega y que refuerza un servicio, pero todos sabemos que el sistema sanitario en general y cada una de las gerencias en particular tiene su propia estrategia de contratación. Y a lo mejor el gerente lo que quiere no es que llegue alguien a neurología, que quiere que llegue alguien a trauma. Entonces, eso a veces genera un conflicto. Y no digo que eso a veces es inherente, se genera ese conflicto y ya está. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Tomás, que esto le tenemos que dar una voltereta, por lo menos en nuestra universidad, porque hay una de las cosas que a mí me saca los colores cuando Pablo presentaba los datos, y es que nuestra comunidad, pues la figura del contratado doctor, pues ni siquiera la ha implementado. Vamos a ver si lo conseguimos. Nosotros ahora mismo, hasta donde yo sé, hay 3 personas acreditadas como contratado doctor vinculado en toda la región, 3. ¿Vale? Y ¿sabes cuál es el problema? Que ahora mismo, como la ley está al uso, está todo en el aire, pues claro, la última comisión mixta, pues esto se quedó pendiente de lanzarlo o no lanzarlo, porque hasta que sepamos un poco qué va a pasar. Porque realmente no sabemos si el ministro irá adelante con la ley en contra de los rectores o qué va a pasar. Entonces, claro, eso es incertidumbre. Y luego, por otro lado, la parte de los vinculados, yo creo que esto es fundamental. Y lo que tú decías, Pablo, es que nosotros hay una serie de personas que tenemos una interlocución delante de la institución sanitaria y al contrario. Porque yo, la semana que viene, tengo consejo de gobierno y yo tengo que pelear, entre comillas, con los de dentro por la tasa de reposición, porque en esas listas no están los vinculados, no están los acreditados vinculados, porque eso va en un cupo aparte, porque normalmente esa tasa de reposición viene desde el SESCAM o de la institución sanitaria. O sea que esto es realmente, los vinculados son los raros de los raros y hay que explicarlo en una casa y en la otra, ¿no? Y muchas veces supone un conflicto con nuestra propia universidad, decir, oye, que estos son nuestros profesores, ¿no? Y eso a veces, como ellos ya tienen un sueldo, pues supone que esto no es importante, pues si ya tienen el sueldo, pues que sigan haciendo lo mismo. Y esa mentalidad hay que cambiarla. Y ese yo creo que es el gran problema que tenemos. Muy bien. Pues no veo ninguna palabra pedida. Estamos en las 6:03. Si hubiera alguna intervención muy, muy breve de alguien que quiera hacer una pregunta, pero para ir terminando, si no. Yo solo, quizá, Paco, un comentario muy... Sí. Que estamos exponiendo y viendo las dificultades, pero lo que querría es transmitir un mensaje, diríamos, de ilusión. Vamos, y de ilusión porque el ser médico es la profesión más maravillosa que existe y el complemento de ser profesor, pues ya es el no va más también. Y en ese sentido es verdad que el panorama
no tenemos más remedio que ofrecerlo y no podemos decir que es hermoso porque no lo es, porque hemos dicho que está en una situación crítica, pero estamos en un momento que es clave y en el cual, como veis, estamos con iniciativas importantes y que si cuajan nos van a permitir respirar un poquito mejor y para eso pues pedir la colaboración como estáis haciendo. No quería que nos quedemos con un mensaje triste porque no estamos tristes, estamos preocupados, pero estamos trabajando una barbaridad por mejorar la situación del profesorado, ¿no? Simplemente añadir este comentario final. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Yo también quería, al hilo de la intervención de Pablo, efectivamente, estoy un poco vehemente porque es un tema que yo creo que es un tema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, pero que el futuro yo creo que es muy prometedor, ¿eh? Yo creo que ahora mismo hay lo que como decía Pablo, hay una serie de sinergias de cómo estamos ahora mismo en el post-pandémico, en lo que va a llegar de todos los fondos europeos. Yo creo que va a haber ahora mismo una explosión, quiero pensar en positivo, de toda la progresión del profesorado de ciencia de la salud dentro de las universidades españolas. Y yo creo que tenemos que estar ahí. Yo creo que ahora es el momento. Sí que yo creo que va a haber un cambio cualitativo en general en la proyección del profesorado de la salud. Hay que gracias por esos mensajes de optimismo y en definitiva de la realidad que parece que se avecina. Yo quisiera traducirlo un poco de puertas para adentro a la PURF. Nosotros tenemos en nuestras manos otra labor de la que se ha hablado, pero muy, muy, muy de soslayo. Dentro de esta lista de asistentes de hoy a la reunión y dentro de nuestras filas de APURF y de los que no son de APURF, pero también son del área de conocimiento, estamos ya lo que nos podríamos llamar profesores seniors, ¿no? Hemos pasado de los 60, en fin, tienes ya una trayectoria y ves también el final, pues ahí a medio plazo, pero tenemos una labor muy importante por delante, que es el mecenazgo, que es ayudar a esas vocaciones jóvenes a abrirles camino, a abrirles el conocimiento de las posibilidades que hay, de las posibilidades legales. Hay mucho desconocimiento fuera. En todas estas personas jóvenes, si nosotros muchas veces, que ya llevamos muchos tiros pegados, no nos enteramos muy bien de la situación exacta, imaginaros, pues el residente, el especialista que lleva 4 años, que acabó, el que acaba de sacar la plaza de adjunto porque lleva de interino y preocupándose por la OPE, y tienen vocaciones docentes e investigadoras. En nuestras manos está el conducirlos, el ser un poco generosos y no preocuparnos por lo que nos queda a nosotros o nos deje de quedar, sino decir, oye, ¿quién se va a hacer cargo de esto después? Y yo creo que eso es un trabajo muy bonito además a desarrollar y que le tenemos que meter mano, a intentar captar vocaciones. Y nada, yo quería revertir ese optimismo con esa parte de posibilidad de apoyo que, además de hablar con las instituciones locales y todo lo que hemos hablado, además de eso, poner la prueba también en dónde están esos relevos, dónde pueden estar esos relevos. Y hablar con ellos, captarlos, bueno, sin mentirles, sin engañarles, ni contarles ninguna situación que no sea real, pero sí decirles, oye, tú quieres, el camino está por aquí, si quieres, ahí lo tienes. Y bueno, eso está en nuestra mano, la pelota en nuestro tejado. No sé si Alberto o Albert queréis hacer alguna... ¿Sí? Creo que podemos finalizar aquí. Muchísimas gracias a todos los asistentes, y a Lino y a Pablo. Pues sí, sí, si me permites, Alberto, también quisiera decir lo mismo, agradecerles a los dos, tanto al doctor Lara como al doctor Martínez Marco, sus magníficas intervenciones. Yo creo que nos han aclarado muchas cosas y, lógicamente, pues que, en fin, que confiamos en que tiren del carro en el sentido, pues, de conseguir que revirtamos pues algunas situaciones. Y yo sí quisiera también remarcar de forma brevísima, y me ha gustado mucho lo que ha comentado ahora Paco Sendra, es el que debemos de intentar ilusionar, porque la gente joven que tenemos en los servicios, es evidente que la vocación médica, pues en fin, en muchas versiones y vivida de muchas maneras, pero la tienen todos. No tenemos que convencerles. Pero la vocación docente es muy raro verla. Y en muchas ocasiones la vemos tardía. Y cuando aparece tardía,
entonces es muy difícil pues todo el proceso de acreditación, es muy difícil porque faltan cosas y por lo tanto yo no sé si equivocado o no, pero pienso que el mensaje que hay que dar es que la vocación docente, no en todos, pero sí se necesitan bastantes, deben hacer y debe empezar a practicarse al día siguiente de terminar la carrera, igual que se prepara el MIR. Y debemos insistir en que la carrera docente no consiste en, hoy tengo una clase, voy a dar una clase que ya ni me acordaba, sino simplemente en que también hay que aprender y hay que estudiar pedagogía, técnica expositiva, métodos docentes, recursos escénicos. Todo eso es la profesión docente, no solo es ir a dar una clase con más o menos fortuna y darla porque aquel es el que de aquel tema entiende más, sino que, y esa quizás es una de las tareas también en la PURF que nos hace ilusión, ¿verdad? Que es despertar que la carrera docente y la profesión docente pues es mucho más compleja que no solo, y por supuesto mucho más estimulante que ir a dar una clase una hora determinada. Y en fin, en eso creo que es lo que Paco Sendra muy bien llama el espíritu APURF. Tenemos la suerte de tener una asociación de profesores que yo no sé si en otras especialidades médicas la tienen o no, yo que sepa no conozco otra, y que en este sentido pues deberíamos intentar también difundir ese espíritu de manera que las plazas, sobre todo las plazas vinculadas, que son en las que estamos los que somos clínicos, reivindiquen y participen más también en el gobierno de la facultad. A veces nos quejamos un poco, pero la verdad sea dicha que la participación de los clínicos no es la que debería de ser, y eso también es un tema que es nuestro. Yo nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, al tiempo que habéis dedicado, y vamos a intentar, siguiendo mientras tengamos la pandemia, pues en mantener también el espíritu APURF mediante sesiones de estas que, una vez más, os agradezco a los participantes, a los ponentes y sobre todo también a Alberto y Paco como organizadores por el trabajo que les ha dado y que creo que habrá sido útil y un éxito. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo. Buena tarde. Ha sido un placer. Adiós, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos.